Asterisco 10 segundos antes del primer disparo. La tumba era simple. Una cruz de madera sin nombre, clavada en la tierra seca bajo un cielo que amenazaba lluvia. Elena Márquez se arrodilló ante ella, sus dedos temblando mientras trazaban las letras que ella misma había tallado con un cuchillo romo: aquí yace un hombre bueno. No había escrito su nombre. Sebastián se lo había prohibido. Te vengaré, amor mío, susurró Elena, su voz apenas audible sobre el viento que barría la llanura castellana. Lo juro por todo lo sagrado. Él pagará por lo que te hizo. Sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja de madera que llevaba escondida bajo su chal negro. Dentro, un anillo de oro gastado y una fotografía amarillenta. Lo último que le quedaba de él. Lo último que Sebastián no había podido arrebatarle. Se puso de pie, las lágrimas secándose en sus mejillas antes de caer. No más lágrimas. No más miedo. Solo venganza. El sonido de sus botas contra los adoquines de la calle principal resonaba como latidos de un corazón acelerado. Elena corría, el chal negro ondeando detrás de ella como las alas de un cuervo herido. En sus brazos, la pequeña caja de madera presionada contra su pecho como si fuera su propio corazón. No miraba atrás por miedo. Miraba atrás con determinación, calculando la distancia entre ella y el hombre que la perseguía. 30 metros. 20. Él era más rápido de lo que había anticipado. La plaza del mercado estaba desierta a esta hora de la tarde. Los vendedores habían cerrado sus puestos, las mujeres habían vuelto a sus casas, los niños habían sido llamados para la cena. Solo quedaban sombras alargadas y el olor a pan recién horneado escapando de alguna ventana lejana. Elena viró hacia la calle lateral que conducía a la salida norte del pueblo. Si pudiera llegar a los campos abiertos, a los olivares que conocía de memoria, tendría una oportunidad. Una pequeña oportunidad era todo lo que necesitaba. El grito vino de atrás: «Deténgase, señora». No se detuvo. Y entonces escuchó el sonido que había estado esperando y temiendo en igual medida. El clic metálico inconfundible de un revólver siendo amartillado. Dije que se detenga. Elena apretó la caja contra su pecho y corrió más rápido. Sus pulmones ardían. Sus piernas temblaban. Pero no se detendría. No volvería. Prefería la muerte a volver con Sebastián. El disparo hendió el aire como un trueno seco. El dolor llegó un segundo después, floreciendo entre sus omóplatos como una flor de fuego. Elena sintió sus piernas fallar, el mundo inclinándose de manera imposible mientras el cielo y la tierra intercambiaban posiciones. La caja resbaló de sus dedos entumecidos, golpeando los adoquines con un sonido sordo. Estaba cayendo. Cayendo hacia la tierra dura, hacia el final de todo. Y entonces, en lugar del frío cruel de la piedra, cayó en brazos fuertes que la atraparon con una gentileza sorprendente. «Te tengo, señora», dijo una voz profunda, espesa de preocupación. «Quédate conmigo ahora». A través de la niebla del dolor, Elena levantó la vista hacia el rostro de un desconocido. Un vaquero de ojos verdes intensos y mandíbula determinada. Su sombrero había caído hacia atrás, revelando cabello oscuro tocado por el sol. Era joven, 30 y tantos quizás, con las líneas del trabajo duro marcadas alrededor de sus ojos. Mientras su conciencia comenzaba a alejarse, el último pensamiento de Elena fue que nunca había visto a nadie mirarla con tal protección feroz. Como si ella importara. Como si su vida tuviera valor. La caja, susurró, sus labios apenas formando las palabras. «Por favor, la caja». El mundo se desvaneció en negro. Diego Alcántara solo llevaba 2 días en Medina del Campo cuando presenció el tiroteo. Había estado atando su caballo, un semental andaluz gris llamado Trueno, fuera de la tienda general cuando escuchó la conmoción.
El grito asustado de una mujer seguido del sonido inconfundible de un revólver siendo amartillado. Sin pensar, había corrido hacia el ruido, doblando la esquina justo a tiempo para ver a una mujer de cabello negro corriendo por su vida y a un hombre con abrigo oscuro levantando su pistola. Diego había gritado una advertencia, pero era demasiado tarde. El arma había disparado y la mujer se había sacudido hacia adelante, herida. El puro instinto había impulsado a Diego hacia adelante. Llegó justo cuando ella comenzaba a caer, sus brazos abriéndose para atraparla contra su pecho mientras la sangre empapaba su camisa. ¡Ayuda!, rugió Diego, mirando alrededor salvajemente. Esta mujer ha recibido un disparo. Necesito un médico. El tirador había desaparecido en las sombras, huyendo ante el grito de Diego. La cobardía, pensó Diego amargamente. Disparar a una mujer por la espalda y luego huir. Las personas comenzaron a emerger de las puertas, cautelosamente al principio, luego con creciente urgencia cuando vieron a la mujer herida en los brazos del vaquero. La casa del doctor Navarro está calle abajo, gritó un hombre anciano, señalando hacia un edificio blanqueado con un pequeño letrero. Segunda casa pasando la barbería. Diego no esperó más instrucciones. Levantando a la mujer completamente en sus brazos, corrió hacia la casa del médico. Cada paso sacudía su cuerpo herido, dejando un rastro de gotas de sangre en el polvo detrás de él. Podía sentir su respiración volviéndose más superficial con cada segundo que pasaba. Su piel, incluso a través de la tela de su vestido, estaba demasiado fría. «No te mueras», murmuró, sus botas golpeando el camino de tierra. «Quédate conmigo». «¿Me oyes? No te atrapé solo para perderte ahora». Mientras corría, notó algo en el suelo detrás de él. Una pequeña caja de madera que debe haberse caído de sus manos. Se detuvo, la recogió con una mano mientras sostenía a la mujer con la otra, y continuó corriendo. Ella había dicho la caja antes de desmayarse. Debe ser importante. El doctor Navarro era un hombre de 60 y tantos años con gafas y una barba gris recortada. Echó un vistazo a la pareja ensangrentada en su puerta y los hizo pasar, sus manos experimentadas ya alcanzando a la mujer mientras Diego la llevaba a través de la puerta. «Ponla en la mesa», ordenó el médico, señalando una mesa de examen de madera en el centro de su consultorio frontal. «Boca abajo. Dime qué pasó mientras corto su vestido». Diego colocó suavemente a la mujer en la mesa, acomodándola para que la herida fuera accesible. Estaba huyendo de alguien. Un hombre de abrigo oscuro le disparó por la espalda. No vi su rostro claramente. El doctor trabajó rápidamente, usando tijeras para cortar el vestido y el corsé, exponiendo la herida enojada que bombeaba sangre con cada latido de su corazón. «La bala aún está dentro», dijo Navarro, su voz calmada pero seria. «Necesitaré que la sujetes mientras la extraigo. Está inconsciente ahora, pero el dolor podría despertarla». Diego asintió con gravedad, posicionándose en la cabeza y los hombros de la mujer, listo para mantenerla quieta mientras el doctor exploraba la herida con forceps. El momento en que el metal tocó carne desgarrada, los ojos de la mujer se abrieron de golpe y gritó, un sonido de pura agonía que Diego sintió en sus huesos. «Tranquila», dijo suavemente, sosteniéndola con firmeza pero gentileza. «El doctor te está ayudando. Te han disparado, pero vas a estar bien». Los ojos salvajes de la mujer encontraron los suyos, llenos de dolor y confusión. «¿Quién?», logró jadear antes de que otra ola de dolor la abrumara. «Me llamo Diego Alcántara», dijo, tratando de mantenerla enfocada en su rostro en lugar de lo que el doctor estaba haciendo. «Y no dejaré que te pase nada más. Es una promesa». Sus dedos se agarraron a su brazo con sorprendente fuerza. «Elena», susurró. «Elena Márquez». Luego sus ojos giraron hacia atrás y misericordiosamente perdió la conciencia nuevamente. «La tengo», anunció el doctor Navarro, sosteniendo en alto una bala ensangrentada.
La herida no es tan profunda como temía. Falló su columna vertebral y órganos mayores por lo que puedo decir. Ha perdido sangre, pero con el cuidado adecuado debería recuperarse. El alivio lavó sobre Diego como agua fresca. No se había dado cuenta de cuán invertido se había vuelto ya en la supervivencia de esta mujer. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesita un lugar seguro para recuperarse, dijo el doctor, ya limpiando y vendando la herida. Quien le disparó podría intentarlo de nuevo. ¿La conoces? Diego sacudió la cabeza. Nunca la había visto antes de hoy. Bueno, no puede quedarse aquí, dijo Navarro. La hermana de mi esposa llega mañana y no tenemos espacio. El hotel en el pueblo no es lo suficientemente seguro si alguien la está cazando. Diego no dudó. He alquilado una cabaña a las afueras del pueblo. Es pequeña, pero es privada. Puede recuperarse allí. El doctor levantó una ceja. Es muy generoso ofrecer tu hogar a una desconocida. Alguien le disparó a plena luz del día, respondió Diego, su mandíbula firme. Tengo la intención de averiguar por qué y asegurarme de que no tengan una segunda oportunidad. Mientras el doctor Navarro terminaba de vendar la herida de Elena, llegó el sheriff del pueblo, un hombre robusto llamado Capitán Ruiz con un bigote de sal y pimienta y ojos cansados. Escuché que tuvimos un tiroteo, dijo, quitándose el sombrero al entrar. ¿La señorita está bien? Lo estará, respondió el doctor, gracias a la rápida acción de este joven. El capitán se volvió hacia Diego. ¿Viste lo que pasó? Diego relató los eventos nuevamente, describiendo al tirador lo mejor que pudo, aunque en verdad había estado más enfocado en alcanzar a Elena que en memorizar las características del pistolero. Abrigo oscuro, complexión media, quizás 35 o 40 años, terminó Diego. Llevaba un sombrero bajo. No reconocería su rostro, pero conocería su caminar. Cojeaba ligeramente de la pierna derecha. El capitán asintió, tomando notas. ¿Y la joven dama? ¿Alguien sabe quién es? Dijo que su nombre es Elena Márquez antes de desmayarse nuevamente, respondió Diego. Márquez, el ceño del capitán se frunció. No recuerdo a nadie con ese nombre en Medina del Campo. Debe estar de paso. Guardó su libreta. Averiguaré en el pueblo a ver si alguien sabe más sobre ella o el tirador. ¿Dónde se quedará durante su recuperación? Cuando Diego explicó su oferta de la cabaña, el capitán Ruiz le dio una larga mirada evaluadora. ¿Siempre acoge a mujeres extrañas que reciben disparos, señor Alcántara? Solo los martes, respondió Diego secamente. El resto de la semana las dejo donde caen. El bigote del capitán se estremeció. Tenga cuidado. No sabemos quién es ella ni qué tipo de problema la sigue. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. Enviaré al ayudante a su cabaña mañana para tomar su declaración si puede. Después de que el capitán se fue, Diego y el doctor Navarro transfirieron cuidadosamente a la aún inconsciente Elena a un carro que el doctor proporcionó. Navarro le entregó vendas limpias, láudano para el dolor e instrucciones estrictas para su cuidado. Mantenga la herida limpia, cambie el vendaje 2 veces al día, dijo. Si aparece fiebre o la herida muestra signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, secreción, tráigala de vuelta inmediatamente. De lo contrario, manténgala quieta y descansando durante al menos una semana. Diego asintió, comprometiéndose las instrucciones a la memoria. ¿Cuánto tiempo estará inconsciente? Difícil decir. El cuerpo tiene su propia sabiduría. Podrían ser horas, podría ser hasta la mañana. Lo importante es mantenerla cómoda y segura. Antes de irse, Diego recogió la pequeña caja de madera del suelo donde la había colocado. La tapa se había soltado durante la caída, revelando su contenido, un anillo de oro simple y una fotografía descolorida de un hombre joven con ojos amables.
Diego cerró la caja con cuidado y la guardó en su bolsillo. Ella la había querido. Él se aseguraría de que la tuviera cuando despertara. El viaje a la cabaña de Diego tomó menos de 30 minutos, pero para Diego, sosteniendo a la mujer herida firme mientras el carro rebotaba sobre terreno irregular, se sintió mucho más largo. Cada sacudida causaba que Elena gimiera suavemente en su estado inconsciente y cada sonido retorcía algo en el pecho de Diego. La cabaña era modesta, solo una habitación principal con una chimenea de piedra, un área de cocina pequeña, una cama en la esquina y una mesa con 2 sillas. No era mucho, pero era limpia y segura, con cerraduras resistentes en la puerta y postigos para las ventanas. Diego colocó cuidadosamente a Elena en su cama, luego alimentó el fuego para alejar el frío de la tarde. Mientras caía la oscuridad, se sentó en una silla junto a la cama, su rifle Winchester sobre sus rodillas, y veló a la misteriosa mujer cuya vida se había entrelazado con la suya a través de un solo acto de violencia. Estudió su rostro a la luz parpadeante del fuego. Los pómulos altos, la nariz recta, la boca generosa ahora tensada por el dolor. Incluso en la inconsciencia, era hermosa. Pero había algo más en su rostro, una fuerza, una determinación que se mostraba incluso ahora. ¿Quién era ella? ¿Por qué alguien había intentado matarla? ¿Y qué pasaría cuando despertara para encontrarse en la cabaña de un desconocido a kilómetros del pueblo? Diego no conocía las respuestas, pero mientras se acomodaba para su vigilia, hizo un voto silencioso de proteger a esta mujer hasta que estuviera lo suficientemente bien como para protegerse a sí misma. Y tal vez, si ella se lo permitía, ayudarla a enfrentar el peligro que había traído esa bala a su espalda. La noche pasó lentamente. Diego dormitaba en la silla, despertando ante cada pequeño sonido. El chasquido del fuego, el llamado de un búho afuera, los suaves gemidos que ocasionalmente escapaban de los labios de Elena. 2 veces revisó su vendaje, aliviado de encontrar que solo una pequeña cantidad de sangre fresca había traspasado. Cerca del amanecer, Elena finalmente se agitó. Sus párpados revolotearon abiertos, confusión nublando su mirada hasta que se posó en Diego, quien se había movido para sentarse en el borde de la cama cuando notó que despertaba. ¿Dónde?, susurró, su voz ronca. Mi cabaña a las afueras de Medina del Campo, respondió Diego suavemente. Soy Diego Alcántara. ¿Recuerdas haber recibido un disparo? Elena intentó moverse, luego jadeó cuando el dolor atravesó su espalda. Sí, logró decir. Me atrapaste. Diego asintió. El doctor Navarro extrajo la bala. Dice que te recuperarás con tiempo y descanso. Le ofreció una taza de agua, apoyando cuidadosamente su cabeza para que pudiera beber. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para decirme por qué alguien te estaba disparando? Elena tomó varios sorbos antes de responder. Es una historia larga, dijo, su voz ligeramente más fuerte. Y no es bonita. Tengo tiempo, respondió Diego. Y he visto mi parte de fealdad. Elena lo estudió por un largo momento, como sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró. Su nombre es don Sebastián Cortés. Es un terrateniente rico de Madrid que cree que he tomado algo que le pertenece. ¿Y lo hiciste? Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Sí. A mí misma. Ante la expresión desconcertada de Diego, continuó. No era su compañera pagada, como podría pensar. Era su. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Su posesión. Su prisionera vestida de seda. Los ojos de Diego se oscurecieron con comprensión. Te fuiste. Elena asintió débilmente. Hace 3 meses. Había ahorrado suficiente, tomado suficiente de lo que él me debía. Pensé que había perdido su rastro cuando llegué a Medina del Campo. Cerró los ojos brevemente. Estaba equivocada.
No eres propiedad, dijo Diego firmemente, la ira ardiendo ante este hombre desconocido. Nadie lo es. Sebastián no está de acuerdo, respondió Elena. Ha estado rastreándome. Pensé que lo había perdido. Pero él. Su voz se quebró ligeramente, él me encontró. Pensé que había muerto, pero... Diego la presionó suavemente contra la almohada cuando intentó sentarse. El capitán está investigando el tiroteo. Puedo ir a él, contarle sobre este Sebastián. No, los ojos de Elena se abrieron de golpe y trató de sentarse, solo para caer hacia atrás con un grito de dolor. Sebastián tiene conexiones en todas partes. Jueces, policías, el dinero compra todo tipo de amigos. Si sabe que he sobrevivido, si cree que he hablado con alguien sobre él. Diego la presionó suavemente contra la cama. Está bien. Sin capitán por ahora. Pero necesitas tiempo para sanar y necesito saber a qué nos enfrentamos. ¿Sebastián todavía está en el pueblo? ¿Seguirá buscando? Asumirá que estoy muerta o cerca de estarlo, dijo Elena después de un momento de reflexión. Pero es minucioso. Podría quedarse 1 o 2 días para confirmar. Entonces nos quedamos quietos, decidió Diego. Nadie sabe que estás aquí excepto el doctor y el capitán, y ninguno me pareció hombres que te venderían. Elena miró alrededor de la cabaña, viéndola realmente por primera vez. Esta es tu casa, dijo suavemente. He traído peligro a tu puerta. Debería irme tan pronto como pueda. Diego sacudió la cabeza firmemente. Te quedarás hasta que estés curada. Después de eso, bueno, lo resolveremos entonces. Se puso de pie. Deberías descansar más. Prepararé el desayuno cuando despiertes de nuevo. Elena atrapó su mano cuando se volvió. Su toque era sorprendentemente cálido a pesar de su prueba. ¿Por qué me estás ayudando? No me conoces. Podría estar mintiendo sobre todo. Diego miró hacia abajo sus manos unidas, luego encontró su mirada firmemente. Podría ser, estuvo de acuerdo. Pero mi padre me enseñó a juzgar a la gente por sus acciones, no por sus palabras. Y ahora mismo, lo que veo es una mujer que ha sido herida y casada, que merece una oportunidad de sanar en paz. Gentilmente extrajo su mano. Descansa ahora, Elena Márquez. Estás a salvo aquí. Mientras Diego se alejaba para avivar el fuego, no vio las lágrimas que brotaron en los ojos de Elena, ni la forma en que lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro antes de que el agotamiento la reclamara una vez más. Durante los siguientes 3 días, la fuerza de Elena regresó gradualmente. La herida en su espalda permaneció dolorosa, pero la fiebre que el doctor Navarro había advertido nunca se materializó, y los bordes de la lesión comenzaron a unirse limpiamente. Diego demostró ser un cuidador atento, cambiando sus vendajes con manos cuidadosas, preparando comidas simples pero nutritivas, y ayudándola a moverse de la cama a una silla junto al fuego cuando se inquietaba por estar acostada. Durante esos días hablaron. Al principio sus conversaciones fueron cautelosas, cada uno revelando solo detalles superficiales de sus vidas. Pero a medida que la confianza de Elena en Diego creció, también lo hizo su disposición a compartir su historia. No siempre fui. Vaciló, buscando las palabras mientras estaban sentados junto al fuego en la tarde del tercer día. Una posesión. Diego no interrumpió, permitiéndole contar la historia a su manera. Mi padre tenía un pequeño rancho cerca de Valladolid, dijo Elena, sus dedos trazando ociosos patrones en la manta que cubría su regazo. Nada grandioso, pero era suficiente para nosotros. Yo, papá y mi hermano menor, Tomás. Mamá murió cuando yo tenía 12. Miró las llamas, los recuerdos jugando en su rostro. Cuando tenía 19, un mal invierno mató la mayoría de nuestras ovejas. Papá pidió un préstamo para reconstruir el rebaño. Diego no interrumpió,
sintiendo que necesitaba contar esta historia a su manera. El banco embargó al año siguiente. Papá no pudo hacer los pagos. La noche que perdimos el rancho, su voz se quebró, se quitó la vida. Me dejó a mí y a Tomás sin nada más que deudas. La mano de Diego encontró la suya, ofreciendo apoyo silencioso. Tomás solo tenía 16. Traté de encontrar trabajo honesto, pero no había mucho para una mujer sin esposo y sin habilidades más allá de la cría de ovejas. Entonces conocí a Sebastián. Su voz se endureció ligeramente. Él ofreció una solución. Ropa fina, un lugar para vivir, dinero para enviar a Tomás a la escuela en Barcelona. Todo lo que tenía que hacer era. Dejó la frase sin terminar. Estabas protegiendo a tu hermano, dijo Diego sin juicio en su voz. Me dije eso a mí misma, estuvo de acuerdo Elena. Y por un tiempo, no fue tan malo. Sebastián era generoso a su manera. Pero con el tiempo se volvió controlador, posesivo. Si hablaba con otro hombre, incluso un tendero, habría consecuencias. Inconscientemente tocó un lugar cerca de su clavícula y Diego sospechó que había una cicatriz allí, oculta por su ropa. ¿Cómo escapaste?, preguntó en voz baja. Cuidadosamente, dijo Elena con una sonrisa sombría. Ahorré lo que pude, poco a poco. Tomás terminó la escuela y encontró trabajo como contador en Barcelona, así que ya no necesitaba mi apoyo. Cuando Sebastián fue a un viaje de negocios durante 2 semanas, aproveché mi oportunidad. Sus ojos encontraron los de Diego. He estado huyendo desde entonces. 3 meses, siempre mirando por encima del hombro. ¿Y ahora? Y ahora estás a salvo, dijo Diego en voz baja. Al menos por ahora. Hubo un silencio prolongado, luego Diego habló. Hay algo que no me has dicho. Algo sobre Sebastián. ¿Por qué dijiste, pensé que había muerto? Elena se tensó. ¿Escuchaste eso? Fue lo primero que dijiste cuando despertaste. Elena respiró profundamente, luego sacó algo del bolsillo de su vestido prestado. La pequeña caja de madera. Esto, dijo suavemente, abriéndola para revelar el anillo y la fotografía, perteneció a mi esposo. Diego se quedó quieto. ¿Tu esposo? Rafael, dijo Elena, su voz apenas un susurro mientras miraba la fotografía. Nos casamos cuando yo tenía 20. Era pastor, como mi padre. Un hombre bueno, amable. Durante un año, fui tan feliz. Sus dedos temblaron mientras tocaba la imagen descolorida. Entonces tuvo un accidente. Eso fue lo que Sebastián dijo. Rafael estaba entrenando un caballo joven, fue arrojado, se rompió el cuello. Diego esperó, sintiendo que había más. Pero no fue un accidente, dijo Elena, su voz endureciéndose. Sebastián me lo confesó una noche cuando había bebido demasiado vino. Había estado observándome, deseándome. Cuando Rafael se interpuso en su camino, Sebastián lo eliminó. Hizo que pareciera un accidente. Su mano se cerró alrededor del anillo. Durante 2 años después de la muerte de Rafael, Sebastián me mantuvo. No como compañera pagada, como prisionera. Me vistió de seda, me puso en su mansión, pero las puertas estaban cerradas. Las ventanas vigiladas. Era una jaula dorada, pero seguía siendo una jaula. ¿Por qué no te mató cuando escapaste?, preguntó Diego suavemente. Porque Sebastián no me quiere muerta, dijo Elena amargamente. Me quiere rota. Me quiere de vuelta, arrodillada, suplicando su perdón. La muerte sería demasiado misericordiosa. Cerró la caja con un clic. Por eso dije, pensé que había muerto. Porque la bala en mi espalda significa que finalmente se cansó de esperarme volver. Significa que prefiere verme muerta antes que libre. Diego absorbió esto en silencio. La rabia ardía en su pecho,
no solo por lo que Sebastián había hecho, sino por los años de tormento que Elena había soportado. ¿El capitán conoce la verdadera historia?, preguntó finalmente. Elena sacudió la cabeza. Le conté que era viuda, viajando para unirme a familiares. Que no tenía idea de por qué alguien querría lastimarme. ¿Y la caja?, Diego dijo suavemente. Por eso la aferrabas cuando corrías. No porque tuviera valor monetario, sino porque es todo lo que me queda de él, terminó Elena. Todo lo que Sebastián no pudo quitarme. Se volvió hacia Diego, sus ojos brillando con lágrimas sin derramar. Ahora lo sabes todo. La verdad completa y fea. Si quieres que me vaya. No, dijo Diego firmemente. Ya te lo dije, Elena. Te quedas hasta que estés curada. Y después. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Después, si quieres mi ayuda, la tienes. Para enfrentar a Sebastián, para huir más lejos, para lo que necesites. ¿Por qué?, susurró Elena. ¿Por qué harías esto por mí? Diego fue silencioso por un largo momento. Luego habló, su voz suave pero firme. Porque hace 5 años fallé en proteger a alguien. Y he estado viviendo con esa culpa desde entonces. Tal vez esto es mi oportunidad de hacer las cosas bien. O tal vez. Se detuvo, inseguro de cómo continuar. O tal vez, lo incitó Elena. O tal vez, dijo Diego lentamente, encontrando su mirada, es porque cuando te atrapé cayendo, algo cambió. Sentí una conexión contigo, Elena. No puedo explicarlo. Pero sé que no puedo simplemente dejarte ir a enfrentar esto sola. El silencio entre ellos se extendió, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Elena habló, su voz apenas audible. Yo también lo sentí. Cuando me atrapaste. Cuando abrí los ojos y te vi. Por primera vez en años, me sentí a salvo. Sus manos se encontraron entre ellos, dedos entrelazándose. Ninguno habló por un largo momento, el fuego crepitando suavemente mientras las sombras danzaban en las paredes. Afuera, el sol se ponía sobre los campos de Castilla, pintando el cielo de dorado y carmesí. Y dentro de la pequeña cabaña, 2 almas heridas comenzaron a sanar, no solo sus cuerpos, sino algo más profundo. Algo que ninguno de ellos había esperado encontrar. En la mañana del 4.º día, Diego cabalgó al pueblo por provisiones. Elena había insistido en que estaba lo suficientemente fuerte como para quedarse sola por unas horas, y aunque Diego dudaba, reconoció que necesitaban comida y medicinas. Antes de irse, revisó las cerraduras de todas las puertas y ventanas, dejó su rifle cargado al alcance de Elena y le hizo prometer que dispararía a cualquiera que intentara entrar. Volveré antes del mediodía, dijo, deteniéndose en la puerta. Si sucede algo, cualquier cosa, dispara 3 veces al aire. Lo escucharé. Elena asintió, tocando el rifle para tranquilizarlo. Estaré bien, Diego. B. En Medina del Campo, Diego mantuvo un comportamiento casual mientras permanecía vigilante. Compró comida, municiones y un vestido ya hecho de la tienda general que esperaba le quedara a Elena. La esposa del tendero lo ayudó a seleccionarlo, levantando una ceja ante un hombre soltero comprando ropa de mujer, pero absteniéndose de comentar cuando Diego mencionó que era para una pariente herida que se recuperaba en su cabaña. En la taberna, Diego tomó una sola cerveza mientras escuchaba los chismes locales. El tiroteo aún era tema de conversación, pero los detalles ya se habían mezclado en el relato. Algunos afirmaban que la mujer había muerto, otros que había sido llevada por el misterioso vaquero que la atrapó. Nadie mencionó el nombre Sebastián ni parecía particularmente interesado en encontrar al tirador ahora que se había ido del pueblo. Diego estaba a punto de irse cuando escuchó una conversación entre el tabernero y un hombre bien vestido que no reconoció.
Busco a una mujer, estaba diciendo el extraño, deslizando una moneda a través de la barra. Bonita, 25 años, cabello negro. Podría estar usando el nombre Márquez. Diego se tensó, pero mantuvo su espalda hacia la pareja, fingiendo enfocarse en su cerveza. La única mujer de cabello negro de la que he oído hablar últimamente recibió un disparo en la calle hace 4 días, respondió el tabernero, embolsándose la moneda. No sé si vivió o murió. El capitán ha sido hermético al respecto. Interesante, murmuró el extraño. ¿Y el tirador? Se fue del pueblo por lo que escuché. Se dirigió al oeste. El extraño ordenó un whisky, luego preguntó. La mujer que recibió el disparo, ¿alguien sabe dónde está ahora? Diego no esperó para escuchar la respuesta. Dejando algunas monedas en la mesa, se deslizó fuera de la taberna y se apresuró a su caballo. Si Sebastián había enviado a alguien a hacer preguntas, significaba que no estaba convencido de que Elena estuviera muerta. Lo que significaba que tenían menos tiempo del que habían pensado. Cabalgando de regreso a la cabaña, la mente de Diego se aceleró con posibilidades. ¿Deberían irse inmediatamente a pesar de la condición de Elena? ¿Esconderse en otro lugar? ¿Confrontar directamente a los hombres de Sebastián? Estaba tan preocupado con estos pensamientos que casi perdió el signo de problemas, huellas frescas en la tierra blanda cerca de la cabaña. Huellas que no habían estado allí cuando se fue. Inmediatamente alerta, Diego desmontó y ató su caballo a cierta distancia, luego se acercó a pie, sacando su revólver. Mientras se acercaba a la cabaña, escuchó voces. La de Elena, alta de tensión, y la de un hombre, desconocida y amenazante. Don Sebastián estará muy complacido de saber que sobreviviste, la voz masculina estaba diciendo. Ha estado más angustiado pensando que te había perdido permanentemente. Dile a Sebastián que puede irse al infierno, respondió Elena, su voz firme a pesar de su tono elevado. Preferiría morir antes que volver con él. Eso puede arreglarse, dijo el hombre fríamente, aunque don Sebastián te preferiría viva. Tiene asuntos pendientes contigo. Diego alcanzó la ventana, mirando con cuidado a través de un hueco en los postigos. Adentro, Elena estaba de pie contra la pared del fondo, el rifle de Diego en sus manos pero tambaleándose ligeramente mientras lo apuntaba a un hombre alto y delgado de traje oscuro. Incluso desde este ángulo, Diego podía ver que Elena estaba pálida e inestable, claramente esforzándose por permanecer de pie. Te dispararé si te acercas más, advirtió Elena, pero el hombre simplemente se rió. Apenas puedes mantenerte de pie, querida. Dudo que puedas acertarme si lo intentas. Dio un paso adelante. Ahora sé razonable. Baja el arma y me aseguraré de que tu viaje de vuelta a Madrid sea lo más cómodo posible. Diego había escuchado suficiente. Moviéndose silenciosamente a la puerta, la probó. Desbloqueada. El hombre dentro había forzado la entrada o había obligado a Elena a abrirla. Tomando un profundo respiro, Diego irrumpió a través de la puerta, su revólver apuntado directamente al intruso. Aléjate de ella, ordenó Diego, su voz dura como el acero. El hombre giró, revelando un rostro estrecho con ojos cerrados y un bigote fino. Su mano se movió hacia su chaqueta, pero Diego amartilló su revólver de manera puntiaguda. Yo no lo haría, advirtió Diego. Manos donde pueda verlas. El hombre cumplió, levantando las manos lentamente. Este es un asunto privado entre la dama y su empleador, dijo suavemente. No te concierne. Me concierne bastante ya que estás allanando mi hogar y amenazando a mi amiga, respondió Diego, moviéndose cuidadosamente para posicionarse entre el hombre y Elena. ¿Quién eres? Lorenzo, respondió el hombre con una ligera reverencia, como si estuvieran siendo presentados en un evento social. Trabajo para don Sebastián Cortés. He venido a escoltar a la señorita Márquez de vuelta a Madrid donde pertenece.
Ella no pertenece a nadie, dijo Diego uniformemente, y no va a ir a ningún lado contigo. Los ojos de Lorenzo se estrecharon. Don Sebastián es un hombre poderoso, vaquero. No toma con amabilidad las interferencias en sus asuntos. Y yo no tomo con amabilidad a los hombres que disparan a mujeres por la espalda, contraatacó Diego. ¿Fue ese tu trabajo? La expresión del hombre parpadeó brevemente. Una necesidad lamentable. La señorita Márquez demostró ser difícil de persuadir a través de medios convencionales. Detrás de Diego, Elena hizo un pequeño sonido angustiado. Podía sentir su presencia a su espalda, el cañón del rifle ahora descansando contra su hombro mientras lo usaba para apoyarse. Aquí está lo que va a pasar, dijo Diego, su voz mortalmente tranquila. Vas a irte. Vas a decirle a Sebastián que Elena murió de sus heridas. Y ni tú ni nadie más que trabaje para él volverá a buscarla. El labio de Lorenzo se curvó en una mueca. ¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, respondió Diego, te mataré aquí y ahora y enterraré tu cuerpo donde nadie lo encontrará jamás. No había fanfarronada en su tono, solo certeza fría. Y si Sebastián envía a alguien más, haré lo mismo con ellos. ¿Y si viene él mismo? Diego sonrió sin humor, bueno, daría la bienvenida a esa oportunidad. Durante un largo momento, los dos hombres se miraron, la tensión en la cabaña lo suficientemente espesa como para cortarla. Luego la mirada de Lorenzo se movió hacia la ventana, calculando. No lo hagas, aconsejó Diego. No llegarías 3 pasos. Los hombros de Lorenzo se hundieron ligeramente en derrota. Estás cometiendo un grave error, dijo, su voz tensa de ira. Don Sebastián no perdona las ofensas. Yo tampoco, respondió Diego. Ahora vete. Tu caballo está atado en el extremo sur del claro. Cabalga hacia el norte y no mires atrás. Diego mantuvo su revólver entrenado en Lorenzo mientras el hombre retrocedía lentamente hacia la puerta. En el umbral, Lorenzo se detuvo, sus ojos encontrando los de Elena sobre el hombro de Diego. Nunca dejará de buscarte, dijo, su voz casi compasiva. Tú lo sabes, ¿verdad? Nunca serás libre de él. Ya lo soy, respondió Elena, su voz más fuerte de lo que había sido. Dile a Sebastián que ya no tiene poder sobre mí. La boca de Lorenzo se tensó, pero no dijo nada más, deslizándose por la puerta hacia el crepúsculo que se reunía. Diego lo siguió hasta el porche, observando hasta que el hombre montó su caballo y cabalgó lejos, dirigiéndose al norte como se le había indicado. Solo cuando Lorenzo estuvo bien fuera de la vista Diego enfundó su arma y regresó adentro, donde encontró a Elena desplomada contra la pared, el rifle ahora en el suelo junto a ella, su rostro ceniciento de agotamiento y estrés. Elena, Diego corrió a su lado, recogiéndola en sus brazos. Se sintió frágil contra él, temblando de adrenalina gastada. ¿Estás herida? ¿Te tocó? Ella sacudió la cabeza débilmente. No, solo me sorprendió. Estaba durmiendo y luego la puerta se abrió. Su voz se quebró. Lo siento, debería haberla mantenido cerrada. Pensé que volverías pronto y... Diego la calmó, levantándola suavemente y llevándola a la cama. No es tu culpa. Nunca debí dejarte sola. Mientras la acomodaba en la cama, Diego notó una mancha oscura extendiéndose en la parte posterior de su camisa. Has desgarrado tus suturas, dijo, la preocupación aguda en su voz. Déjame ver. Cuidadosamente ayudó a Elena a rodar de lado, luego levantó su camisa lo suficiente para examinar la herida. Como temía, algunas de las cuidadosas suturas del doctor Navarro se habían rasgado, y sangre fresca brotaba de la herida reabierta. Necesito limpiar esto y vendarlo firmemente, dijo, alcanzando los suministros médicos que el doctor había proporcionado. Podría doler. Elena asintió con gravedad. Haz lo que necesites hacer.
Diego trabajó tan suavemente como pudo, limpiando la herida con antiséptico que hizo que Elena siseara de dolor, luego aplicando presión hasta que el sangrado disminuyó. No podía reemplazar las suturas, eso requeriría la habilidad del doctor, pero podía vendar la herida lo suficientemente apretada como para mantenerla cerrada hasta la mañana. Necesitaremos traer al doctor Navarro aquí mañana, dijo Diego mientras aseguraba el vendaje. No me gusta el aspecto de esto. Elena atrapó su muñeca cuando terminó. Diego, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sabes que Lorenzo le dirá todo a Sebastián. Que estoy viva, que estoy contigo. Vendrá tras nosotros dos ahora. Diego cubrió su mano con la suya. Que venga, dijo ferozmente. Dije en serio lo que dije, Elena. No dejaré que te lleve. No entiendes de lo que es capaz, insistió Elena. Tiene dinero, hombres, influencia. Y yo tengo un arma, un buen caballo y una mujer por la que vale la pena luchar, interrumpió Diego, sus ojos verdes intensos mientras sostenían los suyos. Eso me parece justicia. Algo parpadeó en la mirada de Elena, sorpresa quizás, o asombro. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí? Diego vaciló, luego decidió que la verdad era la única respuesta que importaba. Porque en los 4 días desde que te atrapé cayendo, he llegado a preocuparme por ti más de lo que pensé posible, dijo simplemente. Porque mereces una oportunidad de tener la vida que quieres. Un jardín, un pequeño lugar propio, paz. Y porque pensar en ti de vuelta con ese hombre me hace querer quemar el mundo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Yo también me preocupo por ti, susurró. Pero no puedo pedirte que luches mis batallas. No pediste, señaló Diego. Ofrecí. Cepilló un mechón de cabello oscuro de su rostro, su toque tierno. Pero ahora mismo, necesitas descansar. Resolveremos nuestro próximo movimiento por la mañana. Los párpados de Elena ya se estaban volviendo pesados, la combinación de dolor, pérdida de sangre y agotamiento emocional cobrando su precio. Quédate conmigo, murmuró mientras el sueño comenzaba a reclamarla. Siempre, prometió Diego, acomodándose en la silla junto a su cama, su revólver al alcance de la mano. Mientras Elena se deslizaba hacia el sueño, se mantuvo alerta, su mente trabajando a través de sus opciones. Al amanecer, Diego había tomado su decisión. No podían quedarse en la cabaña. No era lo suficientemente defendible, y Sebastián ahora sabía dónde encontrarlos. Necesitaban un nuevo santuario, en algún lugar donde los hombres de Sebastián no pensaran en buscar. La hacienda abandonada se alzaba contra el cielo del amanecer como un recuerdo olvidado. Paredes de piedra blanqueadas por el sol, un techo de tejas rojas que había resistido incontables tormentas, ventanas vacías que miraban hacia los campos de trigo que una vez habían sido dorados pero ahora crecían salvajes y descuidados. Diego detuvo su caballo en la cresta de la colina, permitiendo que Elena, montada en la yegua más mansa que había podido encontrar, alcanzara su lado. ¿Aquí?, preguntó Elena, su voz débil por el viaje de 3 horas. El dolor había dejado su rostro pálido, líneas de tensión alrededor de sus ojos, pero no se había quejado ni una sola vez. Era de mi familia, dijo Diego en voz baja, mirando la estructura distante. Antes de que lo perdiéramos todo. Lleva abandonada 5 años, pero las paredes son fuertes y nadie pensará en buscar aquí. Habían salido de la cabaña antes del amanecer, tomando rutas indirectas a través de bosques y campos para minimizar su visibilidad. El doctor Navarro había venido antes de que partieran, reemplazando las suturas desgarradas de Elena con manos hábiles pero desaprobadoras. Esto es una locura, había murmurado el doctor mientras trabajaba. Debería estar descansando, no cabalgando por el campo. La alternativa es peor, había respondido Diego simplemente. Ahora, mientras guiaba a Elena por el camino cubierto de maleza hacia la hacienda, Diego sintió algo extraño en su pecho.
No había estado aquí desde la noche en que su padre cerró la puerta por última vez, sus hombros encorvados por la derrota, sus ojos vacíos de todo excepto vergüenza. La puerta principal estaba desbloqueada, la cerradura hacía mucho que se había roto. Diego ayudó a Elena a desmontar, sosteniéndola firmemente cuando sus piernas casi cedieron después del largo viaje. Solo un poco más, murmuró, pasando su brazo alrededor de su cintura. Luego podrás descansar. El interior era polvoriento pero sorprendentemente intacto. Los muebles permanecían donde su familia los había dejado, cubiertos con sábanas blancas fantasmales. La cocina grande aún tenía ollas colgando de ganchos, la sala de estar aún tenía sillas dispuestas alrededor de una chimenea de piedra. Es hermoso, respiró Elena, la primera palabra que había hablado en más de una hora. Podría serlo, respondió Diego, guiándola hacia un sofá que rápidamente limpió de fundas polvorientas. Con trabajo. Con tiempo. La acomodó con cuidado, luego se movió por la casa, verificando cerraduras en puertas y ventanas, planificando posiciones defensivas. La hacienda tenía 2 dormitorios, ambos en el segundo piso con buenas vistas de los accesos. Defendible, si llegaba a eso. Esa noche, mientras se sentaban ante un fuego que Diego había construido en la chimenea de piedra, Elena hizo la pregunta que había estado en la mente de ambos. ¿Qué hacemos con respecto a Sebastián? Diego consideró antes de responder. Tenemos algunas opciones. Podríamos seguir huyendo, siempre un paso adelante. Podríamos tratar de razonar con él, ofrecerle dinero para que te deje en paz, su mandíbula se tensó. O podríamos mantenernos firmes y luchar si llega a eso. No se dejará razonar, dijo Elena con certeza. Y estoy cansada de huir. Miró alrededor de la habitación, luego de vuelta a Diego. Quiero quedarme aquí. Quiero construir algo real. Su voz se fortaleció con resolución. Si Sebastián viene, lo enfrentaremos juntos. Diego asintió, orgullo y admiración hinchándose en su pecho. Juntos, estuvo de acuerdo. Las siguientes 2 semanas pasaron en una paz relativa. La herida de Elena sanó constantemente y su fuerza regresó más rápidamente de lo que Diego se había atrevido a esperar. Pronto pudo moverse por la casa libremente, incluso aventurándose afuera para sentarse en el porche y respirar el aire limpio de la montaña. Durante este tiempo, Diego cabalgó al pueblo solo una vez, para comprar formalmente la hacienda. Pagó en efectivo, usando la mayoría de sus ahorros, y registró la escritura tanto en su nombre como en el de Elena, un acto que levantó las cejas del gerente del banco pero no generó comentarios. Mientras estaba en Medina del Campo, Diego se mantuvo alerta ante cualquier señal de los hombres de Sebastián, pero el pueblo parecía tranquilo, imperturbable por influencias externas. A medida que abril se convertía en mayo, Elena comenzó a ayudar con pequeñas tareas alrededor de la hacienda. Cocinando comidas, plantando un huerto de cocina, remendando ropa. Cayeron en un ritmo fácil juntos, trabajando lado a lado durante el día y hablando hasta tarde en la noche, compartiendo historias de sus pasados y sueños para su futuro. Sus crecientes sentimientos el uno por el otro permanecieron en gran parte no expresados, pero eran evidentes en cada mirada, cada toque casual, cada sonrisa compartida. Diego se encontraba observando a Elena cuando ella no estaba mirando. La forma en que la luz del sol capturaba su cabello negro, los movimientos gráciles de sus manos mientras trabajaba, la determinación en su perfil mientras abordaba una tarea difícil. Por su parte, Elena parecía florecer en la seguridad de la hacienda. Gradualmente se desprendió del cansancio que se había vuelto de segunda naturaleza durante sus meses de huida. Reía con más facilidad, hablaba con más libertad, y comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Una tarde, mientras Diego reparaba una sección de la cerca que rodeaba lo que una vez había sido el corral, Elena salió con 2 vasos de agua fría. Deberías descansar, dijo, ofreciéndole uno.
Has estado trabajando desde el amanecer. Diego aceptó el agua agradecido, bebiendo profundamente antes de responder. Hay mucho que hacer si vamos a convertir esto en un hogar apropiado. Ya es un hogar, dijo Elena suavemente, mirando la hacienda. ¿Por qué estás tú aquí? Sus ojos se encontraron, y por un momento el mundo pareció detenerse. Diego dejó el vaso a un lado, sus manos alcanzando las de ella, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de cascos se acercó. Instantáneamente alerta, Diego empujó a Elena detrás de él, su mano moviéndose hacia el revólver en su cintura. Pero se relajó ligeramente cuando reconoció al jinete solitario que se acercaba. Un hombre mayor, tal vez 60 y tantos, montado en un caballo cansado. Vestía las ropas simples de un viajero, pero había algo en su postura, en la forma en que se sentaba en la silla, que hablaba de mejor cuna. Cuando el hombre se acercó lo suficiente como para que Diego viera su rostro, el vaquero se quedó inmóvil. Don Miguel, susurró. El anciano desmontó lentamente, sus movimientos rígidos con la edad. Cuando levantó la vista, Diego vio que llevaba un revólver en su mano derecha. Diego Alcántara, dijo don Miguel, su voz temblando con emoción suprimida. He buscado durante 5 años el derecho de hacer esto. Levantó el revólver, apuntándolo directamente al corazón de Diego. Mataste a mi hija. Y ahora morirás por ello. Elena jadeó, pero Diego la detuvo con un gesto de su mano. No se movió, no alcanzó su propia arma. Solo se quedó de pie, mirando al hombre que había venido a matarlo. Lo sé, dijo Diego en voz baja. Y tienes razón. Merezco morir. Diego, ¿qué estás haciendo?, siseó Elena, tratando de interponerse entre él y el arma. Diego la mantuvo firmemente detrás de él. No puedes culparla, dijo Diego a don Miguel. Ella no sabe. Nadie sabe excepto tú y yo. Entonces dile, exigió don Miguel, el arma temblando en su mano envejecida. Dile cómo fallaste en proteger a mi pequeña María. Cómo dejaste que esos monstruos la llevaran. Cómo murió asustada y sola mientras tú vivías. Las palabras fueron como cuchillos, y Diego las aceptó sin encogerse. Tienes razón, dijo. Fui contratado para proteger a tu hija. Fallé. María murió debido a mi fracaso. He vivido con esa culpa todos los días durante 5 años, y moriré con ella. Bajó la vista al suelo. Si quieres matarme, hazlo. No pelearé. Pero primero, te lo ruego, asegúrate de que Elena esté a salvo. Ella no tiene nada que ver con esto. No. Elena se soltó de su agarre, poniéndose entre Diego y el arma. No voy a permitir esto. No lo entiendes, don Miguel. Diego no es responsable de la muerte de tu hija. Y como lo sabes, exigió el anciano. ¿Estabas allí? No, admitió Elena. Pero sé quién era responsable. Sebastián Cortés. Don Miguel se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Elena habló rápidamente, contando todo lo que sabía. Como Sebastián había admitido orquestar secuestros, eliminar obstáculos, destruir vidas por capricho o ganancia. Diego no falló, dijo Elena con fiereza. Fue traicionado. Sebastián lo contrató para proteger a María, luego arregló su secuestro. Diego nunca tuvo oportunidad de salvarla porque el hombre que lo contrató era el mismo hombre que la quería muerta. El arma en la mano de don Miguel bajó lentamente. Su rostro había palidecido, sus ojos muy abiertos de horror. 5 años, susurró. 5 años he odiado a este hombre. He soñado con matarlo. Y todo este tiempo. El revólver cayó de sus dedos insensibles, golpeando el suelo con un ruido sordo. Don Miguel se tambaleó, y Diego se adelantó instintivamente para sostenerlo. Lo siento, dijo el anciano, su voz rompiéndose. Dios, lo siento mucho. Yo, no sabía.
Sebastián, él vino a mi casa después. Consoló. Lloró conmigo. Y todo el tiempo. Sus piernas cedieron, y tanto Diego como Elena lo ayudaron a sentarse en el suelo. Lágrimas corrían libremente por las mejillas arrugadas del anciano. 5 años, repitió. Odié al hombre equivocado. Diego se arrodilló frente a él. No, dijo suavemente. No me odiaste equivocadamente. Yo era responsable de proteger a María, y fallé. Que Sebastián me traicionara no cambia eso. Pero significa que no fuiste negligente, dijo don Miguel, levantando la vista. Significa que trataste de salvarla. Y eso significa más de lo que puedes saber. Alcanzó con manos temblorosas, agarrando los hombros de Diego. ¿Puedes perdonarme? Por 5 años de odio dirigido a la persona equivocada, por venir aquí para matarte cuando deberías haber sido consolado, no culpado. No hay nada que perdonar, dijo Diego, su propia voz espesa de emoción. Perdiste a tu hija. Tu dolor fue real sin importar a quién culparas. Se abrazaron entonces, dos hombres unidos por la tragedia y ahora, quizás, por comprensión. Elena se quedó a un lado, lágrimas corriendo por sus propias mejillas mientras presenciaba esta reconciliación. Cuando finalmente se separaron, don Miguel se secó los ojos y habló con voz más firme. Hay algo que debes saber. Algo sobre Sebastián. Alcanzó dentro de su chaqueta y sacó un sobre amarillento. Después de que María murió, Sebastián me envió una carta. Dijo que era de condolencia, pero guardé algo en su redacción. Parecía casi orgulloso. Entregó la carta a Diego. Léela. Luego entiende por qué he venido aquí no solo para encontrarte, sino para ayudarte a destruir al hombre que destruyó mi familia. Diego desdobló el papel con cuidado. Las palabras estaban escritas con letra elegante, pero el contenido era cualquier cosa menos elegante. Era una lista de obstáculos eliminados con fechas y métodos. Y allí, a mitad de la página. Asterisco María Fernández, mayo de 1874, secuestro organizado. Problema resuelto con eficiencia. Asterisco. Guardé esta carta durante 5 años, dijo don Miguel en voz baja. Esperando el momento adecuado. Esperando entender por qué me la había enviado. Ahora lo sé. Era su arrogancia. Quería que alguien supiera lo inteligente que era, incluso si ese alguien nunca entendió lo que estaba viendo. Diego volvió a doblar la carta con cuidado. Esto es evidencia. Prueba de sus crímenes. Es más que eso, dijo Elena en voz baja. Es su confesión. Sebastián siempre fue arrogante, siempre necesitó que alguien supiera lo poderoso que era. Esta carta prueba que ordenó el asesinato de una niña. Entonces podemos llevársela a las autoridades, sugirió Diego. Don Miguel sacudió la cabeza. Sebastián tiene demasiadas conexiones. Jueces, políticos, todos comprados y pagados. Esta carta sola no será suficiente. Entonces, ¿qué proponemos?, preguntó Elena. Esperamos, dijo don Miguel. Sebastián vendrá por ti, Elena. Hombres como él siempre vienen. Y cuando lo haga, usaremos esta carta no para enviarlo a prisión, sino para destruir lo que más le importa. ¿Su reputación?, preguntó Diego. Exactamente, don Miguel sonrió fríamente. Sebastián puede sobrevivir a un escándalo legal. Pero no puede sobrevivir a ser expuesto públicamente como un asesino de niños. La sociedad de Madrid lo destruiría. Esa noche, después de que don Miguel se instalara en uno de los dormitorios de la hacienda, insistiendo en quedarse y ayudar a prepararse para la eventual llegada de Sebastián, Diego encontró a Elena de pie en el porche, mirando las estrellas. No podía dormir, dijo cuando él se acercó. Sigo pensando en todo. En don Miguel, en Sebastián, en lo que viene.
Diego se paró junto a ella, sus hombros casi tocándose. ¿Lamentas quedarte? ¿Luchar en lugar de huir? Elena sacudió la cabeza. No. Por primera vez en años, siento que estoy tomando el control de mi vida en lugar de que mi vida me controle. Se volvió hacia él, su rostro iluminado por la luna. ¿Te conté todo sobre Rafael? Me contaste que Sebastián lo mató. Sí, pero no te conté quién era. ¿Qué significaba para mí? Elena respiró profundamente. Rafael era gentil. Paciente. Me amaba no por lo que podía darle, sino por quién era yo. Cuando estaba con él, me sentía vista. Valorada. Sus dedos se cerraron alrededor de la baranda del porche. Después de que murió, después de que Sebastián me llevó, olvidé cómo se sentía. Olvidé que podía ser más que una posesión, un objeto. Se volvió para mirar a Diego completamente. Pero contigo, lo recuerdo. Me hace sentir como Rafael me hacía sentir. Como si importara. Como si tuviera valor más allá de mi apariencia o utilidad. Diego sintió su corazón acelerarse. Elena. Déjame terminar, dijo suavemente. Necesito decir esto. Cuando me atrapaste ese día, cuando abrí los ojos y te vi, algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido desde la muerte de Rafael. Y cada día desde entonces, ese sentimiento ha crecido más fuerte. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Me estoy enamorando de ti, Diego Alcántara. Sé que es rápido. Sé que hay peligro adelante. Pero necesitaba que lo supieras. Diego alcanzó, tomando sus manos entre las suyas. Me enamoré de ti el día que te atrapé, dijo, su voz ronca de emoción. Cuando estabas cayendo, cuando te vi en mis brazos, vi algo que nunca había visto antes. Vi a alguien que valía la pena proteger. Alguien que valía la pena amar. Levantó una mano para tocar su mejilla. Cada día desde entonces ha confirmado lo que supe en ese momento. Que eres extraordinaria. Fuerte. Valiente. Hermosa no solo en apariencia sino en espíritu. Se inclinó más cerca. Te amo, Elena Márquez. Y pasaré cada día que me queda asegurándome de que lo sepas. Asegurándome de que te sientas valorada, vista, amada. Sus labios se encontraron en un beso que era tierno al principio, una delicada exploración. Luego se profundizó, convirtiéndose en algo más apasionado, una expresión física del vínculo que se había formado entre ellos a través del peligro y la curación, las confidencias compartidas y las tareas diarias simples. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, los ojos brillando de asombro y deseo. Si las cosas fueran diferentes, comenzó Elena vacilante, si fuéramos solo un hombre y una mujer que se conocieron en circunstancias ordinarias. Te cortaría apropiadamente, terminó Diego por ella. Te traería flores y te llevaría a bailes. Pediría el permiso de tu padre para casarme contigo. La sonrisa de Elena estaba teñida de tristeza. Mi padre te habría gustado. Y yo habría querido a tu padre, respondió Diego. Pero siendo las circunstancias lo que son, tomó ambas manos en las suyas, sosteniéndolas contra su corazón. Elena Márquez, no quiero esperar algún tiempo adecuado imaginado. Quiero construir una vida contigo ahora mismo, aquí. ¿Te casarás conmigo? La alegría iluminó el rostro de Elena. Sí, dijo simplemente. Nada me haría más feliz. Se besaron de nuevo, más dulcemente esta vez, sellando su compromiso bajo el cielo estrellado. Su celebración fue interrumpida por el sonido distante de caballos acercándose. Múltiples caballos, moviéndose a un ritmo constante por el camino hacia la hacienda. Instantáneamente alerta, Diego se puso de pie. Entra, dijo urgentemente. Toma el rifle y ve al dormitorio en la parte trasera de la casa.
Si oyes disparos. No me voy a esconder, interrumpió Elena, su voz firme. No más. Quien sea, los enfrentamos juntos. Diego quiso discutir, insistir en protegerla, pero reconoció el acero en su mirada. Esta era la mujer que había sobrevivido a Sebastián, que había soportado ser disparada y cazada, que nunca se había rendido a pesar de las probabilidades abrumadoras. Asintió una vez, aceptando su decisión. Juntos, estuvo de acuerdo. Pero con cuidado. Se movieron dentro, recogiendo armas. El revólver y el rifle de Diego, una escopeta que habían encontrado en la casa. Se posicionaron cerca de ventanas con vistas claras del camino de acceso, esperando en silencio tenso mientras los jinetes se acercaban. A través de la oscuridad que se reunía, Diego contó 3 jinetes. No 5 como había esperado. 3. A medida que se acercaban más, reconoció al jinete principal. Lorenzo. Los hombres se detuvieron en el patio frente a la casa. Lorenzo desmontó, pero los otros 2 permanecieron montados, sus manos cerca de sus armas pero no dibujadas. Diego Alcántara, llamó Lorenzo. Necesito hablar contigo. Solo palabras, sin violencia. Diego miró a Elena, quien asintió ligeramente. Juntos salieron al porche, Diego con su rifle sostenido casualmente pero listo. Tienes 1 minuto, dijo Diego. Habla. Lorenzo se quitó el sombrero, un gesto extrañamente respetuoso. Vine a advertirte. Don Sebastián sabe que estás aquí. Sabe que tienes a Elena. Y viene. ¿Cuándo? Preguntó Diego bruscamente. Mañana, tal vez pasado mañana. Está reuniendo hombres, preparándose. Lorenzo vaciló. Pero vine a decirte algo más. Miró hacia Elena. Señora, he trabajado para don Sebastián durante 10 años. He hecho cosas, terribles cosas a su orden. Me dije a mí mismo que era solo trabajo, que lo que hacía no importaba mientras me pagaran. Su rostro se tensó. Pero después de verte ese día en la cabaña, después de verte pararte contra él incluso herida y asustada, algo cambió. Te negaste a ser su víctima. Y me hizo darme cuenta de que yo también tenía una elección. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Elena suavemente. Porque estoy cansado, dijo Lorenzo simplemente. Cansado de ser el instrumento del miedo de otro hombre. Cansado de dormir con sangre en mis manos. Miró a Diego. Cuando Sebastián venga, no pelearé por él. Pero tampoco puedo pelear contra él, no abiertamente. Tengo familia. Él los dañaría. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Diego. Me iré. Me llevaré a estos 2, gesticuló hacia sus compañeros, y nos iremos antes de que Sebastián llegue. Eso lo deja solo con quien quiera que traiga de Madrid. Haz mejores para ti. ¿Y qué quieres a cambio? Lorenzo sonrió débilmente. Nada. Solo, si sobrevives a esto, si vences a Sebastián, tal vez algún día puedas decirle a alguien que Lorenzo Vega intentó hacer una cosa buena al final. Elena bajó del porche, caminando hacia Lorenzo. El hombre se tensó, pero no retrocedió. Gracias, dijo Elena suavemente. Por tu advertencia. Por tu elección. Nunca es demasiado tarde para cambiar quién eres. Lorenzo asintió, sus ojos brillantes con emoción que rápidamente parpadeó. Buena suerte, señora. ¿Y tú, vaquero?, miró a Diego. Protégela. Ella vale más de lo que Sebastián jamás podría entender. Se volvió para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Don Miguel Fernández te está buscando, Diego. Viene con documentos, pruebas de los crímenes de Sebastián. Si puedes usarlo. Ya está aquí, dijo una voz desde la puerta. Don Miguel salió al porche, la carta de Sebastián en su mano.
Y tengo exactamente lo que se necesita para destruir a ese monstruo. Lorenzo miró del anciano a Diego, comprensión amaneciendo. Entonces tal vez tengas una oportunidad después de todo. Montó su caballo, dio una última mirada a Elena, luego cabalgó hacia la noche con sus dos compañeros. Diego y Elena se quedaron mirando hasta que las figuras desaparecieron en la oscuridad. ¿Crees que fue sincero?, preguntó Elena. Sí, dijo Diego. Vi algo en sus ojos. Redención, tal vez. O al menos el deseo de ella. Don Miguel se acercó, poniendo una mano en el hombro de Diego. Sea sincero o no, tenemos trabajo que hacer. Si Sebastián viene en 1 o 2 días, necesitamos estar preparados. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, planificando su defensa. Diego bosquejó el diseño de la hacienda, marcando posiciones defensivas y líneas de fuego. Don Miguel compartió todo lo que sabía sobre las tácticas de Sebastián, sus hombres, sus métodos. Y Elena, su voz firme y clara, les dijo exactamente qué clase de hombre era Sebastián. Sus debilidades tanto como sus fortalezas. Es arrogante, dijo. Cree que siempre es el hombre más inteligente en cualquier habitación. Eso lo hace subestimar a los oponentes. Es posesivo, continuó. Me querrá viva si es posible. Eso nos da ventaja si puedo usarme como carnada. No, dijo Diego firmemente. No te pondrás en peligro. Ya estoy en peligro, señaló Elena. Pero tienes razón. No debemos ser imprudentes. Hablaron hasta tarde en la noche, refinando su plan, considerando cada contingencia. Y cuando finalmente se retiraron a la cama, cada uno en sus propias habitaciones por decoro aunque comprometidos ahora, todos sabían que los próximos días determinarían no solo sus vidas sino su futuro juntos. En su habitación, Elena se quedó junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. En algún lugar allá afuera, Sebastián venía por ella. Pero por primera vez en años, no tenía miedo. Tenía a Diego. Tenía a Don Miguel. Y más importante, se tenía a sí misma. Ya no era la mujer asustada que había huido de Madrid. Era alguien que había encontrado su fuerza, su voz, su derecho a la libertad. Lo que sea que venga, estaba lista. En su propia habitación, Diego comprobó sus armas una última vez. Su revólver limpio y cargado. Su rifle en perfectas condiciones. Munición suficiente para un asedio prolongado si era necesario. Pero más que armas, tenía propósito. Durante 5 años había vivido con culpa, creyéndose responsable de la muerte de María. Ahora sabía la verdad. Y aunque no borraba su dolor, le daba claridad. No había podido salvar a María. Pero salvaría a Elena. Pasara lo que pasara. En la tercera habitación, don Miguel se arrodilló junto a su cama, sus manos arrugadas entrelazadas en oración. Oró por su hija, finalmente en paz sabiendo la verdad de su muerte. Oró por Diego, el joven que había odiado injustamente. Y oró por Elena, la mujer valiente que le había dado a un anciano cansado un último propósito. Dame fuerza, susurró en la oscuridad. Para una última batalla. Para una última oportunidad de hacer justicia. Afuera, el viento susurraba a través de los campos, llevando el aroma de la lluvia que se acercaba. En 2 días, tal vez 3, Sebastián Cortés vendría a reclamar lo que creía que era suyo. Pero la hacienda y sus defensores estarían esperando. Y esta vez, el depredador se convertiría en presa. Sebastián Cortés llegó al amanecer del tercer día. No con fanfarria ni amenazas ruidosas, sino con la confianza tranquila de un hombre que nunca había conocido la derrota. 4 jinetes emergieron de la neblina matutina, sus siluetas recortadas contra el sol naciente como presagios de tormenta. Diego los vio primero desde su posición en la ventana del segundo piso.
Despertó a Elena con un toque suave en su hombro. Ha llegado, dijo simplemente. Elena se levantó, vistiéndose rápidamente con el vestido azul simple que Diego le había comprado semanas atrás. Parecía tranquila, pero Diego notó el ligero temblor en sus dedos mientras se cepillaba el cabello. ¿Tienes miedo?, preguntó suavemente. Elena consideró la pregunta. Sí, admitió. Pero no del mismo tipo de miedo que antes. No es el miedo de una presa huyendo. Es el miedo de alguien que está a punto de pelear la batalla más importante de su vida. Sus ojos encontraron los suyos. Y no estoy sola esta vez. Se besaron brevemente, un toque de labios que era tanto promesa como despedida. Luego juntos bajaron para unirse a don Miguel en la sala principal. El anciano ya estaba despierto, revisando su revólver con manos firmes a pesar de su edad. La carta de Sebastián descansaba en la mesa, su evidencia silenciosa esperando su momento. ¿Listos?, preguntó don Miguel. Listos, confirmó Diego. Tomaron sus posiciones. Diego cerca de la puerta principal, su rifle al alcance. Don Miguel en la sombra cerca de la ventana lateral, posicionado para flanquear a cualquiera que entrara. Y Elena, de pie en el centro de la habitación, visible a través de las ventanas pero fuera del alcance inmediato de fuego. El carnada, como había insistido en ser. Los jinetes se detuvieron a 20 metros de la hacienda. Sebastián desmontó con gracia fluida, entregando sus riendas a uno de sus hombres. Incluso a esta distancia, Diego podía ver que era exactamente como Elena lo había descrito, tal vez 45, guapo de una manera fría con plata entrecruzando su cabello oscuro. Vestía un traje caro que parecía fuera de lugar en el paisaje agreste. Encantador, comentó en voz alta, mirando alrededor de la hacienda con desdén obvio. Aunque supongo que te conviene, Elena. Siempre jugando a ser una campesina simple, ¿verdad? A pesar de todo lo que te di. Diego salió al porche, su rifle sostenido casualmente pero listo. Don Sebastián, supongo. Los ojos de Sebastián se estrecharon mientras se fijaban en Diego. Y tú debes ser el vaquero que ha estado albergando a mi propiedad. Elena se pertenece a sí misma, respondió Diego uniformemente. Y esta es propiedad privada. Estás invadiendo. Sebastián se rió, un sonido sin humor. Cuán encantadoramente ingenuo. Elena y yo tenemos un arreglo. Cuando ella rompió ese arreglo, cuando me robó y huyó, se convirtió en una fugitiva. Simplemente he venido a reclamar lo que es mío. No he robado nada tuyo, Sebastián, la voz de Elena sonó desde el interior, clara y fuerte. Un momento después, apareció en la puerta junto a Diego. Tomé solo lo que era mío por derecho. Mi libertad. Sebastián se tensó visiblemente al verla. Por un momento, algo parpadeó en su rostro, anhelo. Dolor. Pero rápidamente se endureció en su máscara de control. Hola, mi amor. Te ves bien considerando el informe de Lorenzo sobre tu condición. Su mirada fría giró hacia el camino por donde habían venido. Hablando de eso, Lorenzo parece haber desaparecido. Junto con dos de mis mejores hombres. ¿No sabrás nada de eso? Lorenzo tomó una decisión, dijo Elena. Eligió su conciencia sobre tu dinero. Qué lamentable, murmuró Sebastián. Tendré que lidiar con esa traición más tarde. Por ahora. Dio un paso adelante, podemos hacer esto de la manera fácil o difícil. Ven pacíficamente, devuelve lo que robaste, y quizás sea indulgente. Rechaza, y observa morir a tu último protector antes de que te unas a mí de todos modos. Ella no va a ningún lado contigo, dijo Diego, su voz endureciéndose. Esta es tu única advertencia, Sebastián. Vuelve a montar tu caballo y vete. No regreses. La expresión de Sebastián se oscureció. No pareces entender la situación,
vaquero. No soy un hombre acostumbrado a que me nieguen lo que quiero. Chasqueó los dedos y sus hombres desenvainaron sus armas. 3 hombres armados contra la hacienda. Última oportunidad, Helena. Ven pacíficamente o observa a tu vaquero morir antes de unirte a mí de todos modos. Helena se movió para pararse completamente al lado de Diego, su hombro tocando el suyo. No tengo nada tuyo, Sebastián. No soy tu posesión, no soy tu prisionera. Soy una mujer libre, comprometida con el hombre que amo. Extendió su mano, mostrando el simple anillo de oro que Diego le había dado la noche anterior, el anillo de su madre que había guardado todos estos años. ¿Comprometida? La voz de Sebastián se rompió ligeramente. ¿A este nadie? Después de todo lo que te di, todo lo que hice por ti, ¿hiciste por mí? La voz de Helena subió. ¿Mataste a mi esposo por mí? ¿Me mantuviste prisionera por mí? ¿Me rastreaste y me disparaste por mí? Por primera vez, la compostura de Sebastián se agrietó. Rafael era un obstáculo. Estabas desperdiciando tu vida con él. Te salvé de esa mediocridad. Me amaba, dijo Helena, su voz rompiéndose pero firme. Algo que tú nunca podrías entender. El amor no es posesión, Sebastián. No es control. Es libertad. Diego sintió el momento en que la negociación se volvió imposible. Lo vio en los ojos de Sebastián, una frialdad, una resolución que no aceptaría nada menos que la victoria completa. Entonces lamento que tenga que terminar de esta manera, dijo Sebastián en voz baja. Sacó un sobre de su chaqueta. Antes de que comencemos, tal vez debas saber que tu pequeña carta, la evidencia que crees que tienes contra mí, es inútil. Agitó el sobre. Esta carta que robaste, la que te hizo pensar que tenías poder sobre mí, ¿sabes lo que es? Una falsificación. La escribí para probar la lealtad de mi mayordomo. Él falló la prueba, por cierto. Ya no está con nosotros. Sebastián sonrió. Nunca sería tan tonto como para documentar mis verdaderas acciones, querida. Así que tu arma está vacía. ¿Y ahora? Pero Helena estaba sonriendo. Una sonrisa fría y tranquila que hizo que Sebastián se detuviera. Lo sé, dijo simplemente. ¿Qué? Sé que la carta es falsa, Sebastián. Siempre lo supe. La confusión parpadeó en el rostro de Sebastián. Entonces, ¿por qué? Porque no era un arma, interrumpió Helena. Era carnada. Para traerte aquí. Para hacerte creer que tenías la ventaja. Se volvió ligeramente. Don Miguel, ahora por favor. El anciano salió de las sombras del interior, la carta verdadera en su mano. La carta que Sebastián había enviado hace 5 años, jactándose de la muerte de María. El rostro de Sebastián palideció. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? He venido a presenciar tu caída, dijo don Miguel, su voz temblando de emoción contenida. Durante 5 años, guardé tu carta. La carta donde te jactabas de asesinar a mi hija. Donde documentabas cada uno de tus crímenes como trofeos. Sostuvo el papel en alto. Esta es la carta verdadera, Sebastián. Tu arrogancia te traicionó. Necesitabas que alguien supiera lo inteligente que eras, incluso si ese alguien no entendía lo que estaba viendo. Hasta ahora. Sebastián se recuperó rápidamente, aunque Diego notó el sudor perlando en su frente. Un anciano y una carta. No pueden destruirme. Tengo conexiones. Tenías conexiones, corrigió don Miguel. Pero incluso tus amigos poderosos te abandonarán cuando esto se haga público. Cuando cada periódico de Madrid a Barcelona publique la evidencia de que don Sebastián Cortés ordenó el asesinato de una niña de 8 años. Nadie te creerá, dijo Sebastián, pero había incertidumbre en su voz ahora.
Diré que es una falsificación, que estás tratando de difamarme. Reconocerán tu letra, dijo don Miguel. Reconocerán el sello de tu familia. Y cuando lo hagan, tu preciosa reputación se desmoronará. Por primera vez, Diego vio verdadero miedo en los ojos de Sebastián. No miedo por su vida, sino miedo por su posición, su poder, todo lo que valoraba. Aún puedo matarte, dijo Sebastián, su voz tensándose. Puedo matarlos a todos ustedes y quemar esa carta. Podrías, estuvo de acuerdo Elena. Pero no lo harás. Dio un paso adelante, bajando del porche hacia el patio. Diego se movió instintivamente para seguirla, pero ella levantó una mano para detenerlo. Esto es mío, dijo suavemente. Luego, más fuerte, Sebastián, ¿quieres saber la verdad? ¿La verdadera razón por la que nunca tendrás poder sobre mí de nuevo? Caminó directamente hacia él, sin miedo en su paso. Los hombres de Sebastián se tensaron, pero él los agitó. Dime, dijo, su voz apenas controlada. Elena se paró a solo 2 metros de él, tan cerca que podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos, el ligero temblor en sus manos. Ya no te temo, dijo simplemente. Puedes matarme. Puedes tratar de arrastrarme de vuelta. Pero nunca más me poseerás. Porque he encontrado algo que nunca me diste y nunca podrías darme. ¿Y qué es eso?, preguntó Sebastián amargamente. Elección, dijo Elena. La elección de amar a quien quiera. De vivir donde quiera. De ser quien quiera ser. Sus ojos sostuvieron los suyos, inquebrantables. Elijo a Diego. Elijo esta vida. Elijo la libertad sobre cualquier cosa que puedas ofrecer. Por un largo momento, Sebastián solo la miró fijamente. Luego, lentamente, extendió la mano como para tocar su rostro, un gesto casi tierno. Elena no se encogió. No se movió. Simplemente se quedó de pie, tranquila e imperturbable. La mano de Sebastián cayó. No puedes simplemente irte, susurró. Eres mía. Siempre has sido mía. No, dijo Elena suavemente. Nunca fui tuya. Era tu prisionera. Había una diferencia. Se volvió entonces, dándole la espalda a Sebastián, caminando tranquilamente de regreso hacia Diego. Cada paso era una declaración. No de desafío, sino de indiferencia. Lo había descartado. Había elegido caminar hacia otro hombre, otra vida. Para Sebastián, era la derrota definitiva. No. El grito salió de él, crudo y desesperado. No puedes irte. Eres mía. Sacó su revólver, apuntándolo con manos temblorosas hacia la espalda de Elena. Pero antes de que pudiera disparar, uno de sus propios hombres dio un paso adelante. Basta, señor. La voz era firme, cansada. Ya es suficiente. Sebastián giró, incredulidad en su rostro. ¿Qué dijiste? El hombre, de unos 30 años con ojos oscuros cansados, bajó su arma. Dije basta. No voy a pararte mientras disparas a una mujer desarmada por la espalda. No por dinero. No por nada. Se volvió hacia sus 2 compañeros. ¿Vienes? Después de un momento de vacilación, también bajaron sus armas. Uno asintió. El otro simplemente se encogió de hombros. Lorenzo tenía razón, dijo el primero. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Como dormir por la noche. Los 3 hombres montaron sus caballos. Mientras se alejaban, el primero se volvió hacia atrás. Buena suerte, señora. ¿Y usted, don Sebastián? Hizo una pausa, espero que encuentre paz. Pero no será con ella. Sebastián se quedó solo en el patio, su arma aún en su mano, mirando a los hombres que acababan de dejarlo. Su rostro pasó por una serie de emociones, incredulidad, furia,
y luego, finalmente, algo que podría haber sido desesperación. Levantó el arma de nuevo, apuntándola hacia Elena, que se había detenido y se había vuelto para mirarlo. No tienes que hacer esto, dijo Diego en voz baja, su rifle ahora apuntando directamente al corazón de Sebastián. Deja el arma. Vete. Termina aquí. No puede terminar, dijo Sebastián, su voz casi infantil en su desesperación. Sin ella, no soy nada. Mi reputación está arruinada. Mis hombres me han dejado. ¿Qué me queda? La vida, dijo Elena suavemente. La oportunidad de cambiar. De encontrar algo real en lugar de posesiones. Sebastián se rió, un sonido hueco y roto. ¿Consejos de vida de mi antigua prisionera? ¡Qué rico! Su dedo se tensó en el gatillo. Si no puedo tenerte, nadie puede. El disparo resonó en el aire de la mañana. Pero no fue el arma de Sebastián la que disparó. Fue don Miguel, disparando desde su posición en la puerta, su bala impactando el suelo directamente frente a los pies de Sebastián. La siguiente no fallará, dijo el anciano, su voz firme. Baja el arma, niño. Antes de que te obligue a hacerlo. Sebastián se quedó congelado, mirando el agujero de bala en el suelo, luego a don Miguel, luego a Diego cuyo rifle nunca había vacilado, luego finalmente a Elena. Ella lo miraba sin miedo. Sin odio. Solo con pena. Déjame ir, Sebastián, dijo suavemente. Por tu bien tanto como por el mío. Déjame ir. Algo en su voz, o tal vez en su mirada, finalmente rompió a través de la armadura de Sebastián. Su mano bajó, el arma cayendo al suelo con un ruido sordo. No puedo, susurró. No sé cómo estar sin ti. Entonces aprende, dijo Elena. Aprende a ser alguien que no necesita poseer para sentirse completo. Se volvió hacia Diego, tomó su mano extendida, y juntos caminaron de regreso a la hacienda. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Adiós, Sebastián. Espero que encuentres lo que buscas. Pero no será conmigo. Cerraron la puerta, dejando a Sebastián solo en el patio con su derrota. Por un largo momento, permaneció allí, mirando la puerta cerrada. Luego, lentamente, se volvió hacia su caballo. Se movía como un anciano, sus hombros encorvados, toda su arrogancia anterior perdida. Montó sin mirar atrás, cabalgando hacia el sur, hacia Madrid, hacia una vida que ahora tendría que reconstruir desde las cenizas de su orgullo roto. Desde la ventana, Diego, Elena y don Miguel lo observaron irse. ¿Se acabó?, preguntó Elena suavemente. Sí, dijo don Miguel. Se acabó. Lo viste en sus ojos. Un hombre así, su poder viene de su percepción de sí mismo. Cuando eso se quiebra, no hay nada que lo sostenga. ¿Y la carta?, preguntó Diego. Don Miguel la miró pensativamente. La guardaré. Por si acaso. Pero sospecho que no la necesitaremos. Sebastián no regresará. Tú lo derrotaste, Elena. No con violencia, sino con indiferencia. Le mostraste que ya no tenía poder sobre ti, y para un hombre como él, eso es peor que la muerte. Elena se apoyó en Diego, sintiendo la tensión finalmente dejarla. Nunca pensé que sería libre de él, susurró. No verdaderamente. Pero lo eres, dijo Diego, besando su frente. Realmente terminó. Asterisco 2 semanas después. La pequeña iglesia en Medina del Campo estaba llena de luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de piedra en colores de arcoíris. Elena estaba de pie ante el altar, vestida con un vestido blanco simple que había cosido ella misma. Flores silvestres adornaban su cabello negro, recogidas esa mañana de los campos que rodeaban la hacienda. Diego estaba a su lado,
vestido con su mejor camisa y un chaleco nuevo, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena mientras hablaban sus votos. En la salud y en la enfermedad, dijo Diego, su voz firme. En la alegría y en la tristeza, respondió Elena. Hasta que la muerte nos separe, terminaron juntos. El doctor Navarro y el capitán Ruiz sirvieron como testigos, sonriendo mientras la joven pareja se besaba, sellando su matrimonio. Don Miguel, sentado en el primer banco, se secó los ojos discretamente. En 2 semanas, el anciano había encontrado un propósito que había faltado desde la muerte de su hija. Cuidar a Diego y Elena, ayudarles a construir su nueva vida, le había dado razón para vivir nuevamente. Después de la ceremonia, hubo una comida simple en la hacienda. Los pocos amigos que habían hecho en Medina del Campo asistieron, junto con algunos de los rancheros vecinos que estaban empezando a aceptar a los recién llegados. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de oro y carmesí, Diego y Elena se pararon en su porche, mirando sus tierras. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena, apoyando su cabeza en su hombro. ¿De salvarte? Diego sonrió. Jamás. Fue el mejor momento de mi vida. Y el mío, dijo Elena suavemente. Asterisco 1 año después, primavera de 1881. La hacienda había transformado bajo su cuidado. Los campos que una vez crecían salvajes ahora estaban plantados con trigo y cebada. El corral reparado albergaba una docena de caballos andaluces que Diego estaba criando. El jardín de Elena florecía con vegetales, hierbas y las flores que amaba. Don Miguel vivía con ellos, ocupando el segundo dormitorio. Su salud había mejorado en el año desde que llegó, como si tener familia de nuevo le diera fuerza. En las tardes, le gustaba sentarse en el porche tallando pequeños juguetes de madera. Aunque todavía no había niños para darlos, sonreía sabiendo que algún día los habría. Ese día en particular, Diego estaba en el campo trabajando con un caballo joven cuando vio a Elena correr hacia él, su rostro radiante de alegría. Diego, llamó. Diego, tengo noticias. Se encontraron en medio del campo, ella casi sin aliento de emoción. ¿Qué es?, preguntó, sosteniéndola para estabilizarla. Estoy embarazada, dijo, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a tener un bebé. El mundo pareció detenerse por un momento. Luego Diego la levantó, girándola en círculos mientras ambos reían con pura alegría. Un bebé, repitió, casi incapaz de creerlo. ¿Estás segura? El doctor Navarro lo confirmó esta mañana, dijo Elena, sus manos encontrando su rostro. Vamos a ser padres. Esa noche, compartieron las noticias con don Miguel. El anciano lloró abiertamente, abrazando a ambos. Una nueva vida, dijo, su voz espesa de emoción. Una nueva generación. María habría estado tan feliz. Se convirtió en su misión asegurar que la hacienda estuviera perfecta para el bebé que vendría. Reparó cada tabla suelta, pintó cada pared, construyó una cuna hermosa de roble que sería digna del primer hijo de Diego y Elena. Asterisco octubre de 1881. Su hijo nació en una clara mañana de octubre, con la ayuda del doctor Navarro y una comadrona local. Fue un parto largo y difícil, pero cuando el bebé finalmente llegó, llorando fuertemente con pulmones fuertes, todos supieron que valió la pena cada momento. Es un niño, anunció el doctor, colocando al bebé limpio y envuelto en los brazos de Elena. Diego se arrodilló junto a la cama, mirando con asombro al pequeño milagro que habían creado. El bebé tenía los ojos verdes de su padre y mechones de cabello negro como su madre. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Elena suavemente. Diego miró a don Miguel, quien estaba parado en la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Miguel, dijo Diego. Por el hombre que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Miguel Rafael Alcántara. Don Miguel ahogó un sollozo. Me honran, susurró. Tanto.
El pequeño Miguel era un bebé alegre, llenando la hacienda con sus risas y ocasionales lloros. Don Miguel lo adoraba, pasando horas sosteniéndolo, cantándole, contándole historias sobre la abuela María que nunca conocería pero que habría amado tanto. Asterisco 3 años después, verano de 1884. La familia había crecido. Después de Miguel vinieron gemelos, un niño y una niña que nacieron en la primavera de 1883. Los nombraron Ana, por la madre de Elena, y Tomás, por su hermano. La hacienda prosperaba. La reputación de Diego para criar caballos finos se había extendido, y rancheros de toda Castilla venían a comprar sus andaluces. El jardín de Elena había crecido de plantas de cocina a incluir flores y hierbas medicinales que vendía en el pueblo. La palabra de su conocimiento de curación se extendió, y pronto mujeres de kilómetros alrededor venían a ella por remedios y consejo. Descubrió un don para la partería, trayendo nueva vida al mundo con manos hábiles y un corazón compasivo. Era trabajo de sanación, ayudando a borrar los recuerdos de su tiempo con Sebastián y reemplazándolos con propósito y orgullo. Un día de verano, llegó un visitante inesperado. Lorenzo, el antiguo pistolero de Sebastián, cabalgó por el camino en un caballo hermoso, llevando un potro joven. Lorenzo, dijo Diego, saliendo a recibirlo. No esperaba volver a verte. Lorenzo desmontó, sonriendo. Se veía diferente, más joven de alguna manera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Dejé ese mundo, dijo. Después de aquella noche. Ahora entreno caballos en Valencia. Trabajo honesto, sueño honesto. Gesticuló hacia el potro. Traje esto para el pequeño Miguel. Escuché que tenías un hijo. Elena salió de la casa, llevando a Miguel de 3 años en su cadera. Lorenzo, dijo con genuina calidez. Es bueno verte. Y a usted, señora. Lorenzo se quitó el sombrero. ¿Se ve bien? Feliz. Lo soy, dijo Elena simplemente. Tomaron té juntos en el porche, Lorenzo contándole sobre su nueva vida. Había conocido a una mujer, se estaba estableciendo, pensando en matrimonio. Siempre habrá un lugar para ti aquí, dijo Diego cuando Lorenzo se preparaba para irse. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente un lugar para quedarte. Lorenzo sonrió. Lo sé. Pero necesito encontrar mi propio camino primero. Solo quería. Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quería agradecerles. Por mostrarme que era posible elegir diferente. La elección siempre fue tuya, dijo Elena. Nosotros solo te ayudamos a verlo. Observaron a Lorenzo cabalgar, y Diego notó que Elena tenía lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Nada malo, dijo, limpiándolos. Solo, pensando en cómo las personas pueden cambiar. Como nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Asterisco 5 años después del tiroteo, otoño de 1884. Don Miguel murió pacíficamente en su sueño una noche de septiembre. Tenía 72 años, y su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Lo encontraron por la mañana, una sonrisa en su rostro, la foto de su hija María en su mano. Lloraron su pérdida pero celebraron su vida. Había encontrado paz en sus años finales, redención por la culpa que había llevado tan innecesariamente durante tanto tiempo. Lo enterraron bajo el gran roble detrás de la hacienda, con una piedra simple que decía, asterisco Miguel Fernández, padre, amigo, protector. Encontró su camino a casa. Asterisco. El pequeño Miguel, ahora 4 años, colocó una flor en la tumba. ¿El abuelo está con la tía María ahora?, preguntó. Sí, dijo Elena suavemente. Y están juntos y felices. Asterisco invierno de 1884. Una carta llegó de Madrid en diciembre. Era de un abogado,
informándoles que don Sebastián Cortés había muerto. No especificaba cómo, solo que el cuerpo había sido encontrado en su mansión, que había vivido como un recluso en sus años finales, que no había dejado herederos ni familia. Elena leyó la carta 2 veces, luego la llevó a la chimenea. Diego la observó mientras la sostenía sobre las llamas. ¿Estás bien?, preguntó. Elena observó el papel prenderse fuego, las palabras desapareciendo en humo y ceniza. Sí, dijo. Solo, cerrando el último capítulo. Dejó caer la carta ardiente en el fuego. Adiós, Sebastián. Espero que encontraste paz al final. Diego la envolvió en sus brazos. ¿Lamentas cómo terminó? No, dijo Elena. Lamento lo que le pasó, la vida que eligió. Pero no lamento mi libertad. No lamento esto. Gesticuló alrededor de la sala cálida donde sus hijos jugaban, donde su vida con Diego había florecido. Asterisco epílogo, primavera de 1885. Era una tarde perfecta de primavera. El cielo era de un azul imposible, el aire lleno del aroma de flores silvestres y tierra recién labrada. Los campos alrededor de la hacienda ondulaban con trigo joven, prometiendo una buena cosecha. Diego y Elena se sentaron en su porche, mirando a sus 3 hijos jugar en el patio. Miguel, ahora 4, estaba enseñando cuidadosamente a sus hermanos gemelos de 2 años cómo alimentar a los pollos. Son buenos niños, dijo Diego suavemente. Tienen buenos padres, respondió Elena, apoyando su cabeza en su hombro. Habían pasado casi 6 años desde el día en que Diego la atrapó cayendo en las calles de Medina del Campo. 6 años de curación, crecimiento, construcción de una vida que ninguno había soñado posible. La hacienda Alcántara era ahora conocida en toda la región. No solo por sus hermosos caballos, sino como un lugar de refugio. Elena había ayudado a docenas de mujeres a lo largo de los años, mujeres que huían de situaciones malas, que necesitaban un lugar seguro para sanar. Algunas se quedaban solo unos días. Otras semanas. Una joven mujer, Carmen, había estado con ellos 6 meses antes de encontrar el coraje para comenzar su propia vida. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando el silencio pensativo de Elena. En caminos, dijo Elena. En cómo un momento puede cambiar todo. Si no hubiera corrido por esa calle ese día. Si tú no hubieras estado allí para atraparme. Pero lo hice, dijo Diego simplemente. Y aquí estamos. Elena se volvió para mirarlo, su rostro más hermoso ahora, pensó, que el día en que la conoció. La madurez y la maternidad le habían dado una gracia que ninguna juventud podría igualar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De dejar tu sueño de viajar, de ver el mundo? Te estableciste aquí por mí. Diego sonrió, sus ojos verdes cálidos con amor. Me establecí aquí por nosotros. Y en cuanto a ver el mundo. Miró a sus hijos, a su esposa, a la tierra que habían convertido en hogar. He visto todo lo que necesito ver. Todo lo que importa está aquí mismo. Miguel corrió hacia ellos entonces, sus mejillas sonrojadas de emoción. Papá. Mamá. Los pollos pusieron huevos. 5. Eso es maravilloso, cariño, dijo Elena, revolviendo su cabello. Podemos tenerlos para el desayuno. Pero Miguel sacudió la cabeza seriamente. No todos. Deberíamos dejar algunos para que nazcan polluelos. El abuelo Miguel dijo que siempre debemos cuidar del futuro. Diego y Elena intercambiaron una mirada, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La sabiduría de don Miguel vivía en sus nietos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de dorado y rosa, la familia Alcántara se reunió en el porche. Diego en su silla favorita, Elena en su regazo, sus 3 hijos amontonados alrededor de ellos. Cuéntanos una historia, papá, pidió Miguel. Diego miró a Elena,
quien asintió con una sonrisa. Está bien, dijo. Te contaré una historia sobre una mujer valiente que corrió hacia su libertad, y el hombre que tuvo la suerte de atraparla cuando cayó. ¿Es una historia real?, preguntó Ana, sus ojos grandes. La más real que conozco, dijo Diego suavemente, besando la cabeza de Elena. Es nuestra historia. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Diego contó su historia. No ocultó las partes difíciles, la violencia, el miedo, el dolor. Pero tampoco ocultó el amor, el coraje, la esperanza que los había visto otra vez. Porque esta era la verdad de sus vidas, que de la oscuridad puede venir luz, de la pérdida puede venir amor, de la caída puede venir el vuelo. Y cuando la historia terminó, cuando los niños estaban dormidos en sus brazos y la noche se había asentado completamente sobre la hacienda, Elena levantó la vista hacia Diego. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por atraparme. Por amarme. Por darme esto. Diego la besó suavemente. Gracias por dejarme. Por elegirme. Por hacer de mí un hombre mejor de lo que nunca pensé que podría ser. Se sentaron en silencio entonces, disfrutando de la paz que habían luchado tan duro para ganar. La paz de un hogar construido en amor, una familia forjada en fuego, una vida elegida con coraje. En algún lugar en la distancia, un búho ululó. Los caballos se movían suavemente en el establo. El viento susurraba a través de los campos de trigo, cantando canciones de crecimiento y promesa. Y en el porche de la hacienda Alcántara, dos almas que una vez habían estado rotas se sostuvieron entre sí bajo las estrellas, completas al fin.